El objetivo de esta presentación es dar una pequeña charla y unos tips sobre la utilización de la Cortiflex y su evolución hacia la Cortiflex Thin. Todos sabemos que existen muchos tipos de aloinjertos, pero desde hace ya varios años, desde finales del 2012, me llamó mucho la atención este formato. Es un bloque de hueso liofilizado, desmineralizado, que tiene la capacidad de flexar, y de ahí su nombre, Cortiflex. Voy a presentaros creo que es el segundo o tercer caso en el que utilicé esta tecnología. Esta es una paciente que vino a nuestra clínica de Gijón con 78 años y venía demandando pues que le colocáramos dientes fijos, que le daba igual la edad que tenía, pero dijo, mira, no sé cuántos años me quedan, pero los quiero vivir comiendo chuletones. Y de forma muy breve, el análisis de su boca y de la disponibilidad ósea, que tenía una atrofia maxilar muy importante, como veremos a continuación, la idea era colocar 6 implantes, 3 a cada lado, con el inconveniente de una cresta extremadamente fina. Tenía altura, pero como se puede ver en estas imágenes, no había anchura. Y en el año 2013 utilizamos este tipo de material, la Cortiflex, que como dije es un hueso liofilizado, desmineralizado. En este caso realizamos en la zona posterior una elevación de seno, en el bimaxilar, y en los dos lados, solo por temas de tiempo, explicaré el lado derecho de la paciente. Colocamos esta Cortiflex con 2 tornillos muy pequeños y una mezcla de hueso de seno injerto y hueso autólogo que habíamos raspado en la misma zona. Lo mezclamos y lo colocamos a modo de sándwich entre el hueso propio de la paciente y esta Cortiflex que tenía o que tiene 2 milímetros de grosor. A continuación lo cubrimos todo con una membrana reabsorbible, suturamos y tras 6 meses de espera, este es el lado derecho, vemos como ya tiene suficiente grosor como para poder colocar implantes de forma convencional, y lo mismo del lado izquierdo, que aquí se ven todavía restos de esta Cortiflex. Colocamos, como se puede ver en esta imagen, en esta panorámica, 3 implantes a cada lado con las elevaciones de seno. Y este es el caso terminado. La prótesis la hizo mi hermano Guido, y la foto en sonrisa de la paciente. Y a raíz de los 4 o 5 casos que realicé en el año 2012 y 2013, siempre me quedaba la idea de decir ¿qué más podríamos hacer con este tipo de material? ¿Cómo podemos adaptarlo más al defecto? Porque a pesar de ser un material muy flexible, el hecho de que tenga 2 milímetros de grosor hace que esa flexibilidad también esté limitada. Por ejemplo, para una regeneración horizontal funciona muy bien, como hemos visto en el anterior caso, pero yo siempre pensaba en un caso de regeneración vertical, intentar hacer una especie de bóveda, o incluso una regeneración horizontal en la que a lo mejor no tenga la posibilidad de manejar bien esos 2 milímetros de espesor. Y fue en el año 2015, hablando un día con Juan y también con Miriam sobre las diferentes posibilidades que podía tener este material. Yo recuerdo perfectamente pedirles si por favor podían hablar con el banco alemán, DIRS, para fabricar un material más fino, con las mismas características pero más fino, porque si fuera más fino sería mucho más fácil de adaptar a diferentes tipos de defectos. Y fue en el año 2017 cuando un día me llama a la consulta Juan y me dice: Germán, mañana te va a llegar una sorpresa. Y la sorpresa fue esta: la primera Cortiflex Thin, o como la llamaron en su momento, o la llamamos Barbieriflex. Es una membrana que, como se puede ver en la imagen, es extremadamente fina, pero, perdón, no es una membrana en realidad, es un hueso, es un bloque óseo liofilizado, desmineralizado, que es tan fino que incluso a mí me cuesta a veces decir o evitar el llamarle membrana, porque prácticamente es como una membrana, con las ventajas no solo de esta flexibilidad tan grande, sino que con unas tijeras es muy fácil de recortar.
Eh, y como decía, se ha denominado Cortiflex Thin o, como en este caso, Barbieriflex, con diferentes medidas, al igual que como cuando utilizamos una membrana o adquirimos una membrana. Y os voy a enseñar uno de los primeros casos en el que aplicamos este material. Esto es una paciente de 48 años que me lo deriva una compañera de Coruña, mi clínica de aquí de Coruña. Y la paciente presentaba mucho dolor en esta zona, en el tercer cuadrante, fundamentalmente por una caries que presentaba en el 48. Ese diente era imposible de mantener, teníamos que quitarlo, pero el problema es que la disponibilidad ósea que presentaba en esta zona, a nivel de, por ejemplo, aquí del 35 o del 36, era muy poca, sobre todo en el 35. En el 36 se ve un pequeño pico óseo que, por suerte, en la base volvía a ensanchar la mandíbula, pero como vamos a poder ver aquí a nivel clínico, la cresta era extremadamente fina, sobre todo en la parte más coronal. Incluso lo hemos medido con un pie de rey, 1,5 milímetros de espesor. En este caso utilizamos hueso autólogo mezclado con hueso liofilizado de la misma marca, del mismo banco alemán, y cogimos esta Cortiflex Thin y la utilizamos a modo de membrana. La mezcla de las partículas óseas, colocamos la membrana primero con 2 chinchetas vestibulares y luego otra chincheta lingual que se puede apreciar aquí en esta imagen, reproduciendo lo que queríamos, el tipo o el formato de cresta que queríamos obtener. A continuación cerramos, por supuesto sin tensión, consiguiendo un cierre por primera intención. Aquí se ven las chinchetas y cómo quedó la imagen radiográfica de este caso. Esto es a las 2 semanas. Si os fijáis, el aspecto del tejido blando es extremadamente bueno, y esto no es una casualidad, sino que es algo que se repite en cada caso en el que utilizo este tipo de material. Esperamos 6 meses, a los 6 meses ya vemos el cambio a nivel de la cresta, y cuando levantamos el colgajo nos encontramos con esta sorpresa. Pasamos de una cresta extremadamente fina a una cresta con un espesor suficiente como para poder poner implantes de forma convencional. Vemos que con el pie de rey tenía un espesor, un grosor de 1,5 milímetros, y después hemos pasado a 6 milímetros y medio aproximadamente en esta zona. Colocamos los 2 implantes y aprovechamos la ocasión para tomar una biopsia, y en este caso se le enviamos a Fernando Muñoz, histopatólogo en Lugo, que tras analizar la muestra me comenta que, bueno, que es ya difícil de diferenciar porque encuentra diferentes tipos de hueso. Por ejemplo, en las estrellas representa un hueso maduro que podía ser el propio hueso autólogo que habíamos raspado del paciente, pero también se ven fragmentos como en esta imagen, en estas flechas, que probablemente sean restos del hueso liofilizado particulado que habíamos utilizado, e incluso hueso inmaduro como en estas zonas, que se veía como el hueso que habíamos, o la zona que habíamos intentado regenerar, estaba ganando cierta madurez. Esta es la imagen radiográfica del caso con la prótesis definitiva colocada, y la imagen clínica en la que podemos ver el grosor y un aspecto pues suficientemente bueno del tejido blando. Es un caso de la doctora Ana Aguado, y una paciente satisfecha con condiciones óptimas de salud y de comodidad y de función. Y ahora os quiero enseñar otro caso. Es un caso un poquito más avanzado, y la razón de presentaros este caso no es porque me guste su resultado, porque haya obtenido una regeneración extremadamente buena, sino que justamente porque es un caso en el que tuve un pequeño fracaso, una pequeña infección, y creo que el hecho de haber utilizado este material ha sido una ventaja. Esto es una paciente que viene a nuestra clínica de Gijón en el año 2016 quejándose de que tenía muchísimo dolor en estos implantes que le habían colocado solo 3 años antes. Cuando hacemos un CBCT de la zona, vemos como aquí a la altura más o menos del 45, en la salida del metoniano prácticamente no tenía disponibilidad ósea en altura, a nivel del 46 tampoco, entre 3 o incluso menos de 3 milímetros. Y la única manera que teníamos de poder resolver este caso era con una regeneración vertical.
Este es el aspecto clínico de la paciente, aproximadamente unos 2 meses después de haber retirado los implantes que tenía. Otra imagen desde oclusal. Y en esta ocasión lo que decidimos es utilizar este tipo de materiales para hacer una regeneración vertical. Aquí levantamos el colgajo, bueno, hacemos un despegamiento del colgajo lingual, accedemos a la zona, se ve aquí la salida del mentoniano, prácticamente no teníamos mucho espacio donde manejarnos. Y en esta ocasión combinamos 3 tipos de hueso: hueso autólogo, hueso desmineralizado particulado de FDBA que habíamos obtenido del mismo banco óseo, y en tercer y último lugar un senoinjerto para intentar mantener el volumen y conseguir una reabsorción un poquito más lenta. Mezclamos los 3 tipos de partículas y cogemos la Cortiflex Thin, que tiene, como digo, la ventaja de ser muy fina y muy flexible, y la utilizamos a modo de membrana. En esta ocasión, en lugar de empezar colocando las chinchetas por vestibular, es algo que yo voy variando en función de cada caso, colocamos 2 chinchetas a nivel lingual, el sustituto óseo, y luego llevamos este bloque flexible de hueso a vestibular y colocamos otras 3 chinchetas y suturamos siempre intentando buscar la ausencia absoluta de tensión de los colgajos. Viéndolo un poquito más en detalle, vemos que incluso aquí se me rompió un poquito la membrana. La membrana, este sustituto óseo, siempre le llamo membrana porque es que lo utilizo realmente a modo de membrana, pero no nos olvidemos de que no es realmente una membrana, sino que es un bloque de hueso desmineralizado. Pues lo colocamos en esta zona intentando simular la cresta que queríamos obtener y cerramos con sutura continua. Este es un tipo de sutura que hoy en día a raíz de este caso estoy dejando de utilizar, sobre todo en este tipo de regeneraciones muy grandes, porque al retirar la sutura a las 2 semanas, varios puntos de esta zona no fui capaz de retirarlos, y a los 2 o 3 meses vino la paciente con una pequeña infección, un poco de supuración en esta zona. Y esta es una de las razones por las que digo que es un material que nos permite incluso pequeños errores y no tenemos grandes problemas como los hubiéramos tenido si hubiéramos utilizado una membrana no reabsorbible. Esto es inmediatamente después de haber terminado la cirugía, unos meses después. Y a los 10 meses, la idea original era operarla y colocar los implantes a los 6 meses, pero la paciente tuvo unos problemas de salud y tuvo que retrasar la cita, y fue pasando el tiempo. Y aquí se puede incluso apreciar lo que decía, esta zona que se ve un color ligeramente diferente a nivel de la encía y de la mucosa. Cuando levantamos el colgajo coincide con lo que estoy diciendo, se ve como estas pequeñas partículas tienen otro color, un color más amarillento, como típico de infección. Es como que parece que la zona está un poquito más inmaduro, pero suficientemente bien como para haber podido colocar 2 implantes. Esto es la prótesis a los 10 meses ya en función, y 1 año y medio después de haber colocado la prótesis, la paciente está satisfecha, y esto es otro caso de mi hermano Guido, con la prótesis terminada en ambos lados. Y llegados a este punto es cuando voy dándole vueltas a cómo seguir utilizando este tipo de materiales, en qué otra situación podría utilizarlo. Y yo, como periodoncista, por supuesto que mi intención no es solo regenerar el hueso para poder colocar implantes, sino que mi mayor objetivo o mi mayor motivación es intentar salvar dientes. Y es un material que se integra tan bien en los pacientes y el hueso, más bien el tejido blando, responde tan bien que dije, esto lo podría utilizar en dientes, pero ¿cuándo estaría justificado? Porque es cierto que cualquier técnica de regeneración periodontal con membrana o algo similar a una membrana siempre es mucho más difícil que otro tipo de técnicas como pueden ser la utilización de amelogeninas. Con lo cual, ¿en qué casos estaría o tendría sentido utilizar este sustituto óseo? Y a mi modo de ver,
sería en casos de regeneración periodontal en caras libres, cuando falta hueso, por ejemplo, a nivel vestibular. Y os voy a enseñar un caso. Esta es una paciente que me deriva una compañera de Oviedo a mi clínica de Gijón, una paciente que presentaba una periodontitis generalizada, un estadio 3 grado B, la paciente estaba muy concienciada en que sabía que tenía que cuidarse, cambiar sus hábitos, intentar salvar sus dientes, y su máxima motivación justamente era no perder sus dientes. Los que le quedaban quería hacer lo posible por mantenerlo. Yo le dije que evidentemente este central, el 11, estaba prácticamente perdido, tenía un defecto que llegaba hasta el ápice, vitalidad negativa, pero le dije que si ella estaba tan motivada, yo le prometía que iba a hacer todo lo posible por intentar mantenerlo. Tras 2 meses del raspado y alisado radicular, la paciente seguía presentando un sondaje periodontal profundo, incluso de 10 milímetros, que el día de la cirugía, tras anestesiar, ya vemos que incluso el sondaje era un poquito mayor, de casi 12 milímetros, y incluso a pesar de haber hecho un tratamiento periodontal básico a conciencia, seguía supurando. Y cuando levantamos el colgajo, por supuesto haciendo una técnica de preservación de papila, accedemos al defecto y nos encontramos que incluso había cálculo hasta el ápice. Y el defecto abarcaba toda la tabla vestibular e incluso parte de la zona palatina. De hecho, este diente se sujetaba por una pequeña banda de ligamento periodontal, digamos, había algo de ligamento periodontal en la parte palatina, en la zona más coronal. Pues cuando estábamos raspando el diente, de hecho, justamente yo creo que fue poco después de hacer esta foto, intentando eliminar todo el cálculo y dejando el diente lo más limpio posible, pues por desgracia el diente pues se avulsionó, se nos cayó básicamente dentro de su boca, lo cogimos e inmediatamente lo que decidí es seguir adelante con esta intervención, hacer una apicectomía, con esta fresa de Lindemann preparar los 3 milímetros del ápice, sellarlo con MTA, como se puede ver en esta imagen, y aplicamos proteínas derivadas de la matriz del esmalte alrededor de todo el diente. Este es el alveolo o el pseudoalveolo que nos quedaba, y colocamos el diente en la posición original. En este momento cogemos la Cortiflex Thin y la colocamos a modo de tabla vestibular, que la ventaja que tiene esta membrana o este sustituto óseo es que, como dije, si nos sobra podemos recortarlo, hacer pequeños chips y lo utilizamos como sustituto óseo, y además nos permite suturarlo, como se puede ver aquí, con una sutura reabsorbible para rodear el diente e intentar recomponer toda la tabla vestibular que había perdido en este incisivo. Reposicionamos el colgajo, por supuesto, buscando el cierre por primera intención. Esta es la imagen radiográfica justo al terminar. Aquí vemos el tapón de MTA. Y lo más interesante del caso es ver cómo a los 2 meses el estado del tejido blando. Vuelvo a repetir que una de las grandes ventajas de este material es la integración y la respuesta que tiene el tejido blando, que se integra perfectamente en el paciente, además de forma muy rápida. Y a los 9 meses vemos como el sondaje ya era solo de 3 milímetros. Es verdad que hay un poquito más de recesión, pero viendo de dónde veníamos es una recesión completamente asumible. Y 1 año después de haber realizado esta intervención vemos cómo hay por lo menos iba a decir una regeneración ósea o una imagen compatible con regeneración ósea. El sondaje es de 3 milímetros, tanto en vestibular como en palatino. Ya la endodoncia está hecha, en este caso le hizo el doctor Luis Costa a los 3 meses de haber hecho la cirugía. Esperé un poco más de tiempo porque tengo que reconocer que no me esperaba que la respuesta podía ser tan buena, y como había hecho el tapón de MTA tenía tiempo para pensar y para ver cómo evolucionaba el caso, pero a los 3 meses, al ver que el caso iba tan bien y no volvía a supurar, la paciente estaba encantada, no le dolía, pues decidimos hacer esa endodoncia, y esta es la respuesta 1 año después. Así que como habéis podido comprobar, este tipo de material se puede utilizar en diferentes situaciones, incluso seguramente muchas más de las que yo he comentado ahora, y os animo a todos a probarlo, a manejarlo,
creo que hoy en día, iba a decir el futuro, pero más bien el presente, es utilizar este tipo de tecnologías en la que no solo buscamos manejabilidad, sino que tiene un componente biológico importante, como puede ser, por ejemplo, la secreción de BMPs que tienen este tipo de huesos liofilizados, desmineralizados. Y nada más, os animo a todos a motivaros con la utilización de la Cortiflex Thin o Barbiriflex. Muchas gracias.